¿Ahí? Ahí está. Ocultar esa... Ocultarlo y hasta acá. Ahí. Sí, esta era la primera imagen. No, esa no es la primera. Se fue a cualquier lado este. Ahí está. Bueno, vamos a mostrarles... No, Amelia, sí. este es solo de bacilos, empieza con cocos. Este no es. Socorro. Te presento si querés, Amelia. Ahí tenés, Amelia. Amelia. Creo que salió, profe. No sé qué pasó con ella. Amelia. ¿Sabes lo que pasa? Que salí del... para cuando Bueno, quise comenzar... Yo te presento, es el PPT, lo que pasa que no hice... Te presento, Amelia, ya está bueno, lista. Preséntame vos ya, mejor. Ahí ya está. ¿Se ve? Sí, ya. Bueno, vamos a... Disculpen mi ignorancia tecnológica. Vamos a ver la parte práctica de estas clases que nosotros este año pensamos que íbamos a poder hacerlo presencial, ¿verdad? Pero debido a las circunstancias tenemos que seguir todavía en forma virtual. Pero siempre es importante ver un poco de lo que hablamos, porque hablamos de cultivos, de placas, de agar sangre, etcétera, que ustedes al no tener idea de eso, porque no están acostumbrados a escuchar, ¿verdad? No queda a veces claro. Entonces, con esto lo que tratamos es de que puedan entender un poquito el proceso que hacemos o que lleva el tiempo que lleva también el estudio de un microorganismo. Y que es muy importante los datos que ustedes pongan para que podamos seguir el camino adecuado y llegar así a la identificación correcta. La siguiente, Graciela. Bueno, esto acá son unas fotografías, unas fotos de los laboratorios, ¿verdad? Donde las chicas están... Bioquímicas generalmente somos la mayoría de las veces mujeres, ¿verdad? Pero hay también hombres, por supuesto, y muy importantes. Pero es una profesión que gusta mucho a las mujeres, parece ser. Entonces vemos acá los distintos ambientes, tenemos los equipos, se necesitan equipamientos, ¿verdad? La parte de vidriería, microscopio, lógicamente el nombre de microbiología desde luego nos identifica con el microscopio, ¿verdad? Entonces, siguiente, Graciela. Bueno, aquí es donde nosotros, ahora que empezamos la parte de bacterias, ¿verdad? Hablamos de los gram positivos, ¿verdad? La coloración de gram, que fue creada por un científico, ¿verdad? De apellido Gram, por eso lleva ese nombre, ¿verdad? Es muy importante en la microbiología porque separa a dos grandes grupos que son los gram positivos de color violeta y los gram negativos de color rojo o rosado, ¿verdad? Esto nos divide en grupos, ¿verdad? Podemos ver a los microorganismos y determinar su forma por un lado, su morfología,
su forma de agrupación, ¿verdad? Y hacer la clasificación. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son los cocos, para empezar, porque hoy vamos a hablar de eso, o sea, ya hablamos de los cocos, ¿verdad? De los de importancia médica. Están los llamados cocobacilos y los bacilos, de los cuales ya empezamos también a hablar hoy. Eso nos falta mucho todavía, pero ya empezamos, ¿verdad? Entonces, entre los cocos gram positivos tenemos, ya recuerdan ustedes, los que se agrupan en pares y formando cadenas que reciben la denominación de streptococos, ¿verdad? De Streptococcus, que pertenecen al género Streptococcus. Y dentro de los, si se agrupan en grupos de uno solo, por supuesto, se dice monococos, ¿verdad? Cuando son dos diplococos. Después están los que se agrupan, ¿verdad? En mayor cantidad y de acuerdo al plano de división de las bacterias, porque en la primera parte que vimos los estreptococos, las bacterias se dividen verticalmente, entonces se van quedando uno al lado de otro y constituyen las cadenas. Pero cuando se dividen en otros planos, ya sea vertical y horizontalmente, entonces se van agrupando en forma de racimos, ¿verdad? En varios planos se dividen. Y entonces ahí forman lo que se llaman los estafilococos. Y para ver esa morfología, lo que se hace es la coloración de Gram, que tiene más o menos esquematizado a la derecha con las láminas que ustedes vieron ahí, que primero se debe realizar el frotis o extendido, donde se va a poner la colonia diluida en suero fisiológico o el material de la lesión, puede ser un sedimento de orina, un esputo, ¿verdad? Un material purulento, se extiende eso y se fija por la lámina. Luego se le agrega el colorante violeta de genciana, ¿verdad? En la segunda lámina. Después se lava, se le agrega el lugol, se lava otra vez con una mezcla, ¿verdad? De colorante. Y después se le agrega la coloración de contraste, que puede ser la safranina, ¿verdad? Que va a hacer que nosotros veamos dos colores, ¿verdad? Si es que la bacteria es gram positiva, fija el primer colorante, que es violeta, por eso nosotros, como todos los que vimos hasta ahora, son de color violeta, ¿verdad? Pero si no, eso depende de la estructura de la bacteria, que ustedes ya dieron en una de las clases, ¿verdad? De cómo está estructurada la pared de la bacteria, ¿verdad? Entonces, eso hace que se pueda fijar o no ese colorante. Entonces, al no fijar el cristal violeta, es llevado en el lavado y se va a quedar la coloración de contraste, que puede ser una fucina diluida, ¿verdad? O la safranina. Y entonces lo vemos de color rojo. Ahora bien, entonces tenemos acá entre los cocos los dos grandes grupos, ¿verdad? Strepto y estafilococo, que ya vimos todo, ¿verdad? Después están los cocobacilos, que son unos bacilos muy cortitos, ¿verdad? Que depende de cómo se le tome la imagen, ¿verdad? Porque puede estar de punta esto y entonces lo vemos redondo, ¿verdad? Lo vemos como un coco, por eso se lo llama cocobacilo debido a su corta longitud. Y luego los bacilos, ¿verdad? Que ya también vimos hoy algunos. Y sí, después vamos a ir viendo los gram negativos y otros. Entonces vamos a seguir con esto. Esto le doy yo como introducción, pero ustedes tienen el proceso de la clase práctica también de la coloración de Gram, ¿eh? Cómo se realiza, que es muy importante para empezar a identificar un microorganismo. Después se pasan a las otras pruebas. Siguiendo, Graciela. Bueno, acá tenemos las bacterias gram positivas, entonces, como les dije yo, ven la agrupación, ¿verdad? El color violeta y la agrupación. Vemos acá el estafilococcus, ¿verdad?
el Corynebacterium, el Clostridium botulinum, que hoy ya se vio también, el Streptococcus, ¿verdad? Acá está la Pseudomonas, no sé por qué, porque la Pseudomonas es gran negativa, pero está acá en este, ¿verdad? Entonces también los bacilos pueden formar streptobacillus, ¿verdad? Las tetrágenas se llaman estas del género Micrococcus. Y acá a la derecha tenemos las láminas, cómo se observan, cómo lo vemos realmente en el microscopio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Formando cadenas también los bacilos en algunos casos. Siguiente. Bueno, estos son las muestras, ¿verdad? Que pueden ser acá arriba una muestra de punción, una toma de muestra de orina, ¿verdad? Una secreción nasofaringea, esta que ahora tanto se hace para en el caso del coronavirus, ¿verdad? Cómo se toma la muestra. Y porque ya dijimos de que la toma de muestra es muy importante para la identificación del microorganismo, porque debe hacerse correctamente para que llegue al laboratorio el material adecuado. De lo contrario, podemos, si acá nuestro material se va contaminado con la piel, ¿verdad? Entonces pueden haber otros microorganismos que van a desarrollar en el cultivo y nos van a dar un resultado erróneo, ¿verdad? La orina también, ¿verdad? Que viene de la vejiga, entonces tiene su proceso de tomar la mejor forma posible para que no se contamine en el tracto urinario, ¿verdad? Que está cerca del periné, todo eso, ¿verdad? Entonces eso hace que puedan venir otros microorganismos arrastrarse, ¿verdad? De la zona. Entonces es muy importante la toma de muestra, que vamos a tener ya también una clase práctica, así van a ver en video, lógicamente, lastimosamente, como les digo, no podemos hacer nada en forma directa. Siguiendo. Bueno, acá tenemos, ¿verdad? Depende del material. Nosotros tenemos en el laboratorio, debemos conocer el material. Entonces es muy importante que el médico solicite adecuadamente, ¿verdad? Debe poner qué material es lo que se va a estudiar. Si a veces tiene una idea de que de algo por la clínica que le orienta ya hacia qué microorganismo es, entonces también te pone el diagnóstico probable, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros para saber en qué medios lo vamos a sembrar, porque todo depende de si vamos a estudiar un microorganismo que crece en los medios comunes, que crecen en medios especiales nutritivos, que tienen que tener sangre, etcétera. Acá tenemos material y acá incluso tenemos en cada material que más o menos, porque si sabemos que es de una herida, entonces tenemos que buscar los estafilococos, ¿verdad? Aureus y también pues Biógenes, por ejemplo, ¿verdad? Y también las pseudomonas, que son ya bacilos gram negativos, ¿verdad? Si es un exudado conjuntival, hay que buscar Streptococcus pneumoniae y Neisseria gonorrhoeae. Recuerdan que eso ya dimos, eso ustedes ya vieron, así es que ya no hablamos de nada raro, ¿verdad? Si es un exudado uretral y vaginal, entonces Neisseria gonorrhoeae, y después los otros entre las bacterias y Gardnerella vaginalis, que es un bacilo gram negativo. Pero después tenemos otros ahí que son la Candida albicans, que es un hongo que también hay que buscar ahí, y la Trichomona, un protozoario, ¿sí? Entonces, en un exudado faríngeo, también eso ya vimos, ¿verdad? Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Neisseria meningitidis también, ¿verdad? Y si es un esputo, principalmente hongos y micobacterias, Mycobacterium tuberculosis o micoplasma, es lo que más se estudian, porque para las otras bacterias es un material muy contaminado, ¿verdad? Porque hay muchas otras bacterias, entonces siempre hay que tomar con cuidado la parte del material que venga de la boca, ¿verdad? Por la posibilidad de contaminarse.
Cuando se habla de coprocultivo, es el cultivo de las heces, donde principalmente se buscan Salmonella, Shigella, Proteus, Escherichia coli, del grupo de las que son, causan problemas intestinales principalmente, ¿verdad? Y el urocultivo, ¿verdad? Que ya saben, está la Escherichia coli, bueno, eso no dieron todavía, ¿verdad? Pero Proteus tampoco, Pseudomonas serratia, todos bacilos gram negativos, pero ya vimos sí el caso del Staphylococcus que también puede estar, ¿verdad? Y Streptococcus. Siguiente. De acuerdo al material se selecciona, eso es ya es trabajo del microbiólogo del laboratorio, ¿verdad? Que tenga que saber en qué medios sembrarlo. Y los medios de cultivos hoy en día, por suerte, ¿verdad? Porque tienen bastantes componentes estos medios, ¿verdad? En proporciones diferentes, de modo que hoy en día se adquieren comercialmente. Antes teníamos que tener todos los componentes en el laboratorio para armar un medio de cultivo, pero ahora ya vienen en estos medios, ¿verdad? Todos, y pueden ser para prepararlos en forma líquida o sólida, ¿verdad? Cuando se habla de medio sólido es que tiene el agar, ¿verdad? O sea, es como la gelatina, ustedes ya le da esa consistencia de la gelatina, ¿no? Es realmente algo muy rígido, ¿verdad? Pero ese es el medio que se utiliza, o líquido, ¿verdad? Y acá a la derecha también y abajo tienen las placas, ¿verdad? Algunos se pueden comprar ya incluso todo preparado, ¿verdad? Y ya se utilizan más para sembrarlos, ¿verdad? Eso tiene mucha facilidad ahora, ¿verdad? Bueno, siguiendo. No sé, Graciela, si vos te parece que que tengo que agregar algo en esto. Te interrumpo si hace falta. Dale, listo. Siguiendo, acá tenemos hermosos colores tienen. A nosotros nos gustan los colores que tienen las placas. A la izquierda están todas las placas antes de ser sembradas, según los componentes que tiene y según qué microorganismo queremos estudiar, ¿verdad? Acá en el centro muestra justamente, esa es una placa de agar sangre que ya ustedes vieron porque para la parte de estreptococos se usa, ¿verdad? En el medio de agar sangre. Y a la derecha las otras placas, ¿verdad? Donde se ven, y esos hay detalles que a nosotros allí ya nos orientan, ¿verdad? De acuerdo al color de la colonia, ¿verdad? Al aspecto que tienen las colonias, si son mucosas o no, ¿verdad? Y si hay cambio de color en el medio de cultivo, todos esos son datos que a nosotros nos orientan para la identificación de los gérmenes. Siguiente. Si tienen alguna pregunta, sí, tienen que levantar la mano. Levantar la mano. Y paro. Y bueno, acá tenemos nosotros los cuadros que nosotros amamos, ¿verdad? Porque ahí nos van dando las orientaciones, ¿verdad? En la coloración de gran ya vemos la forma y decimos, este es un coco porque es redondito, es gran positivo porque es violeta, entonces le hacemos la prueba de la catalasa, que también ya se les explicó a ustedes, y si esa catalasa da positiva, entonces va a ser de la familia Micrococcaceae, ¿verdad? Y si da negativa, entonces Streptococcaceae. Y que cada uno a través de eso se va abriendo según las posibilidades que tienen, ¿verdad? En el caso del Staphylococcus, tenemos que hacer si la prueba de la coagulasa, y entonces si la coagulasa da positiva es Staphylococcus aureus. Y si da negativa, entonces puede ser Saprophyticus o Epidermidis. Y en este lado, ¿verdad? El Streptococcus, ¿verdad? También puede ser Streptococcus o Enterococcus, ¿verdad? Se hace la prueba de la hemolicina, de la hemólisis que se hace en el agar sangre. Entonces allí se te clasifican en alfa, beta y gamma hemolítico, que también ustedes ya manejan, ¿verdad? La hemólisis alfa es
parcial, ¿verdad? Entonces, una hemólisis parcial que le da un color verdoso a la zona y no es transparente, ¿verdad? No es translúcida. Y la beta hemólisis es hemólisis total y la gamma hemólisis es realmente falta de hemólisis. O sea, cuando no hemoliza es gamma hemolítico, ¿verdad? Y entonces a cada grupo, si es alfa hemolítico, se hace la prueba de la optoquina, que es un antibiótico, que es un disco de antibiograma que se le pone con antibiótico, quiero decir, un disco con antibiótico que se pone en la placa y se ve si hay desarrollo o no del microorganismo alrededor de ese disco, ¿verdad? Entonces así lo clasificamos en Streptococcus viridans y Enterococcus y el Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? También se hace la prueba de la bacitracina para ver si es agalactie o piógenes, ¿verdad? Y entre los gamma hemolíticos se encuentran los enterococos. Siguiente. Acá lo que puedo aclarar yo es que este cuadro es un cuadro básico, donde están los más frecuentes, porque en la actualidad nuestra marcha ya no es así, porque que un coco positivo sea en racimos y tenga catalasa y coagulasa positiva no siempre va a ser Staphylococcus aureus. Hay otros estafilococos que antes producían solamente infecciones en animales, ahora ya se ven en humanos. Entonces hay otros estafilococos como el intermedius, el pseudointermedius, el Schleicheri, que también actúan como coagulasas positivas, pero son casos más raros. Pero ya se amplió nuestra tabla. Y lo mismo con los estreptococos. Antes era catalasa negativa, era género Streptococcus. Después se separó, los enterococos salieron del grupo y ahora hay muchos más gérmenes que son cocos que forman cadenas, pero que son catalasa negativos, pero que no son ni estreptococos ni enterococos. Como granulicatela, hay un montón de lactococcus, un montón de gérmenes que uno tiene que considerar ya ahora. Esto es lo básico. Pero sí, esto es lo más básico. Más adelante hay pruebas que van abriendo más. Van a entender bien. Sí, te paso. Está bien, gracias. Está bien aclarar eso porque después va a empezar y a abrirse más el abanico ahí, ¿verdad? Los cocos gram positivos, ¿verdad? Se hace pruebas bioquímicas preliminares y rápidas. Esta que ya hablamos también cuando hablamos empezamos el capítulo de cocos, ¿verdad? De la prueba de la catalasa, que es agregarle entonces agua oxigenada a la colonia, ¿verdad? Suspendida ahí en un líquido y allí se va a producir. Acá muestra las dos formas que se pueden hacer. Se puede hacer, o las tres mejor dicho, porque es en tubos que puede ser con medio líquido o con medio sólido, ¿verdad? Y allí vemos que acá con el medio líquido se introduce acá no es un hisopo, es un palillo nomás, ¿verdad? Que está contaminado con la colonia y se va a ver la formación de gas acá, de burbujas, ¿verdad? Y este es un tubo, ¿verdad? Que el tubo, el agar se inclina en el tubo cuando está caliente todavía y se va al enfriarse, entonces se queda así una superficie más amplia, ¿verdad? Entonces allí se siembran las colonias y ahí sobre ese se le agrega el agua oxigenada, ¿verdad? Y acá es haciendo en la lámina, que es lo que ya ustedes vieron, ¿verdad? Cuando es positiva y cuando es negativa. Y ven acá en no hay burbujas, ni acá tampoco. Por más que está el líquido ahí, no se formó las burbujas. Entonces la formación de burbujas con el agua oxigenada por la liberación del oxígeno es lo que nos da la prueba de catalasa positiva, ¿verdad? Siguiendo. Bueno, acá la misma prueba otra vez, pero cómo se puede, las distintas formas. En el laboratorio siempre los
los microbiólogos se las ingenian para hacerla mejor, ¿verdad? Para hacerla más rápida también. Entonces, esto directamente, cuando ya se sabe que se tiene un cultivo puro, se puede hacer esto, ¿verdad? Entonces, se gotea acá sobre la colonia y se ve la formación de burbuja, que esta es vista a mayor tamaño, ¿verdad? Sobre las colonias, estas son las colonias chiquitas, la prueba de catalasa, ¿verdad? Siempre que no tenga sangre tiene que ser, el medio de cultivo no debe tener sangre, está bien, sí, nomás, está bien. La familia Micrococcacea, entonces, acá tenemos el estáfilo, el peluchito. Este tiene varios géneros, hay, como ya explicó hace un rato la doctora, ¿verdad? Varios géneros hay dentro de la familia Micrococcacea, ¿verdad? Y la familia Staphylococcacea. Acá tenemos Staphylococcus, Micrococcus, Planococcus, ¿verdad? Y Stomatococcus, y cada uno otra vez tiene varias especies. Algunos cuando se tienen algún caso clínico, ¿verdad? Se presentan en casa, se van entonces tomando nombre y se los va conociendo según su frecuencia, ¿verdad? Pero pueden aparecer cualquier nombre, como ya también dijo la doctora, en el caso de que las defensas cada vez están más bajas por distintas causas, entonces van apareciendo los oportunistas. Acá, Sí, sí. Acá lo que tienen que ver es que ya la familia Micrococcacea no se divide en géneros, sino directamente, eso fue hasta 1986. En la actualidad, Staphylococcus forma parte de la familia Staphylococcaceae. La familia Micrococcacea es otro grupo que son solamente los micrococcus, los más representativos. O sea, es que nomás quedó acá, ¿verdad? Planococcacea, donde están los planococcus. Eso es la clasificación actual. Y la de la izquierda es la clasificación antigua. Y acá dice antes de 1986, dice, y bueno, y esto es ahora, ¿verdad? Exactamente, sí. Siguiente. Bueno, y ahora nos vamos al Staphylococcus, que acá tiene su capita, ¿verdad? Entonces, el género Staphylococcus. Acá se los ve ¿cómo lo vemos al Staphylococcus? En la lesión. Esto tienen que tener en cuenta porque estas fotos generalmente nosotros le ponemos en los casos clínicos, ¿verdad? Y ustedes también cuando van presentando. ¿Cómo? Es porque este frotis y coloración de Gram es lo primero que se hace cuando se recibe un material en el laboratorio, ¿verdad? Y ahí a la par, mientras eso se seca, ya se siembran según lo que estamos sospechando, se hacen las siembras en los medios de cultivos apropiados, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes observan una lámina en la cual se ven estos leucocitos, ¿verdad? Estos son neutrófilos, polimorfonucleares, ¿verdad? Entonces, y acá está el estáfilo, lo estamos viendo en la lesión. Esto puede ser un material purulento, un sedimento de orina, un líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿verdad? Y acá a la derecha está cuando lo vemos en un frotis sanguíneo, por eso acá están los glóbulos rojos, ¿verdad? Puede ser en una sangre que se cultivó, ¿verdad? Y entonces ahí están los glóbulos rojos y los estáfilos, ¿verdad? Que se van agrupando siempre en forma de racimo, como ya dijimos, por la forma de división, ¿verdad? Y acá también, esto puede ser ya de un medio de cultivo, ¿verdad? Una vez que nosotros sembramos en el cultivo y de eso hacemos, de una colonia lo tomamos y lo extendemos para poder ver su morfología, lo vamos a ver así, ¿verdad? Entonces, donde no hay células, recuerden eso, no hay ninguna célula, entonces es del medio de cultivo. Siguiente.
No sé si algo más acá tengo que decir, Graciela. No, está bien. No hay preguntas. Nadie tiene preguntas. Nada. Continúa nomás, Amelia. Bueno, y entonces una vez que por la coloración ya lo ubicamos, decimos que está filo, entonces vamos a ir haciendo las pruebas de identificación. Y acá tenemos las más usadas, ¿verdad? La coagulasa, que ya sabemos que es muy importante, ¿verdad? La presencia de la coagulasa. Este es un plasma, ¿verdad? Que se sembró acá la colonia del estáfilo en ambos, ¿verdad? Y acá se produce una coagulación de la fibrina, ¿verdad? Del fibrinógeno, ¿verdad? Que se transforma en fibrina y entonces se forma un coágulo. A veces, si esto es más chico así, esto lo volcamos, no tiene nada en la superficie, acá se separa lo incluso del suelo, ¿verdad? Y acá no hay coagulación, entonces coagulasa positiva y coagulasa negativa. Acá a la derecha y arriba tenemos la prueba del ADN ASA. Eso también ya hablamos en la parte de la presentación del caso clínico la semana pasada, ¿verdad? Donde se ven entonces la presencia de la enzima, ¿verdad? Del ADN ASA, ¿verdad? Que produce, ¿verdad? La lisis del DNA, ¿verdad? Y acá en este es el caso positivo a la izquierda y a la derecha es negativo, ¿verdad? Entonces no hay ese halo, ¿verdad? Y acá abajo tenemos la prueba de la novobiosina, ¿verdad? Que es también un antibiótico. El disco, ¿verdad? Este es el tamaño del disco acá que dice que mide 6 milímetros, ¿verdad? Porque depende de eso, va a dar el halo de inhibición, ¿verdad? Si es de 6 milímetros y da 17 milímetros, porque si este es más chico, entonces también acá el halo puede ser más chico, ¿verdad? Acá este 17 milímetros de inhibición, donde se produce la inhibición del desarrollo de la bacteria. Y acá, sin embargo, creció todo alrededor, está todo opaco. ¿Está bien esto, Graciela? ¿Alguna cosa más? Sí, todo bien. Bueno. Siguiendo. Bueno, acá es la prueba del manitol, ¿verdad? El manitol es un medio que tiene una concentración más alta de cloruro de sodio. Creo que es 6,5% que tiene el manitol, ¿verdad? Que es un medio que le favorece al desarrollo del estafilococo e impide el desarrollo de otras bacterias, ¿verdad? Entonces, que requieren menos concentración de cloruro de sodio. ¿Y cómo nosotros acá diferenciamos? Acá van a crecer todos los estafilococos, cualquiera sea la especie. Y en este que tenemos acá, hay placas así que vienen divididas. El medio es uno mismo en ambos, ¿verdad? Y tiene todo un color uniforme, que es este color que tiene acá a la derecha, ¿verdad? Ese es el color del medio de cultivo, es rosado, ¿verdad? Fucsia clarito, ¿verdad? Entonces, cuando se desarrolla acá el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Lo que produce es el cambio de color del medio, ¿verdad? Este es entonces acá el Staphylococcus aureus, que produce las colonias amarillas, ¿verdad? De un colorcito amarillo, mientras que el coagulasa negativo, que no sabemos cuál de las especies, porque hay varios, ¿verdad? Que son coagulasa negativo, produce colonias rojas o ligeramente rosadas, más o menos toma el color del medio de cultivo, ¿verdad? Entonces se nota perfectamente la diferencia de color. Nosotros utilizamos mucho la vista acá, ¿verdad? O sea, con el microscopio, con los medios de cultivo, para ver las diferentes reacciones, ¿verdad? El principio de esta técnica es que el Staphylococcus aureus utiliza al manitol como fuente de energía para su metabolismo. Produce fermentación del manitol
Y eso hace que los productos que quedan en el medio, se vuelva ácido el medio. El medio se vuelve ácido al fermentar el manitol porque produce subproductos ácidos. En el medio está un indicador que es el rojo fenol, que cuando el pH es ácido es amarillo. Y por eso el estafilococo toma ese color amarillo. Esa es la fundamentación de esta técnica. Exactamente, se basa en y usar el indicador que no, porque si no, no vamos a saber si se volvió ácido o no el medio, ¿verdad? Tiene que haber un indicador y ese es lo que hace que cambie el color del medio de cultivo allí. Exactamente, sí, gracias, Graciela. Este otro es la prueba de la resistencia a la novobiosina, de la cual ya también se habló, y acá muestra lo que se hace en placas, ¿verdad? Cuando se hace en placas, cuando hay un desarrollo completo de la bacteria alrededor del disco, y acá a la derecha se ve el halo de inhibición, ¿verdad? Y esto se hizo en dos placas con dos cultivos diferentes, ¿verdad? Uno que da positivo. Y acá se usa una misma placa en la cual se divide y en la mitad se siembra una colonia y en la otra colonia diferente. Entonces ahí vemos que la de arriba es el epidermidis, ¿verdad? Porque este sí es sensible a la novobiosina y entonces hay un halo de inhibición. Estos halos de inhibición que forman los antibióticos deben ser medidos, ¿verdad? Porque puede que haya un halo de inhibición que sea muy chiquito, entonces se considera resistente o moderadamente sensible, a veces en algunos casos, pero tiene que tener medida. Tenemos nosotros tablas, guías, ¿verdad? De eso de que qué diámetro debe tener para ser considerado sensible a ese, ¿verdad? Que realmente la bacteria es sensible a ese antibiótico, ¿verdad? A esa concentración viene a ser. Y abajo tenemos el Saprophyticus, que es resistente a la novobiosina. Bueno, y acá tenemos una vista panorámica ya, ¿verdad? El Staphylococcus aureus, donde muestra acá arriba la beta hemólisis, ¿verdad? Que se puede notar perfectamente los halos, ¿verdad? Alrededor. Acá las colonias ya son unidas, hay mucha cantidad de material, de microorganismos, y entonces las colonias están unidas. Acá abajo, sin embargo, están separadas y se puede notar mejor la inhibición, la vista a mayor aumento también. Y acá, esta es la meticilino resistencia, ¿verdad? Que te presentan el estafilococcus, ¿verdad? Ese era que al comienzo se usaba mucho la penicilina para el tratamiento se descubrió la penicilina con el estafilococo al lado, ¿verdad? Pero después se fue adquiriendo resistencia y el MRSA es Staphylococcus aureus meticilino resistente. Por las siglas en inglés, el orden de las letras está así, ¿verdad? Bueno, alguna cosa acá que este acá también muestra el color amarillo, ¿verdad? Sí, el pigmento que tiene la bacteria. Staphylococcus aureus también puede producir hemólisis. Sí, hemólisis, exactamente, el beta hemólisis. Esa propiedad se usa más adelante también. Bueno, acá tenemos cultivos de Staphylococcus spp, ¿verdad? Varias especies. Producción de pigmento carotenoides por Staphylococcus aureus. Eso es, el pigmento hace que la colonia tenga ese color. No sé si pueden notar ustedes, pero sí, nosotros notamos siempre bien el amarillo dorado. No es un amarillo brillante así, sino tipo oro, ¿verdad? Amarillo dorado le decimos, ¿verdad?
Y a la derecha el Staphylococcus coagulasa negativo, que tiene el color bien blanco. Las colonias son bien blancas, las colonias. Acá lo mismo, mostrando las características, ¿verdad? De las colonias. Ven acá el color. Se ven con mayor aumento. Con mayor aumento. Sí, fotografías de mayor aumento, porque las colonias no son así tan grandes como aparentemente ahí se ve, ¿verdad? Bueno. Y este es un medio ya que después de la resistencia, entonces es importante saber si la bacteria que tiene el paciente es o no sensible, ¿verdad? Para poder hacer el tratamiento adecuado. Cada vez es mayor, esa va aumentando esa resistencia, entonces siempre es una preocupación eso. Por eso es que se recomienda el uso adecuado de los antibióticos. Y entonces esta es una prueba, ¿verdad? Que se basa en el agar cromogénico Brilliance, ¿verdad? Que es un método de detección de la oxacilina resistente, ¿verdad? Y acá le vemos al peluche del estáfilo tranquilamente en un baño de antibióticos, ¿verdad? De meticilina. Y acá abajo recordando al que descubrió a la penicilina, ¿verdad? A Fleming. Entonces, un poco de historia acá al lado, para recordando, todos son cosas que ya se dijeron prácticamente. Esto del Brilliance me parece que no se habló, no sé si se habló la otra vez, no recuerdo. No, son medios para selectivos. Sí. Acá en este es un medio que contiene agar, nutrientes y tiene antibióticos, y lo que solamente acá permite el crecimiento de los Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Los sensibles ya no aparecen acá. Se colorean de color azul. Así mismo. Bueno, esta. Acá también vemos todos los estafilococcus prácticamente, ¿verdad? Otros estafilococcus que no sean el aureus, ¿verdad? Con las distintas características que presentan en los medios, ya sea de sangre, y que son los saprophyticus, hominis, lugdunensis y epidermidis. Y ahora vamos a la familia Streptococcaceae. También acá aparece, ven el peluchito, acá tiene un cuchillo y un tenedor. ¿Por qué les parece? ¿Qué se dijo de este estreptococo que podía hacer? ¿Alguien me puede contestar? Que come carne. Exactamente. Entonces acá ya está preparado con sus cubiertos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces se parte siempre de la prueba de la catalasa, ¿verdad? Para separar esta familia. Y seguimos a ese que ya vieron, eso ya. Bueno, acá tenemos otra vez el cuadro que creo que, no sé si ya mostré o no me acuerdo. Bueno, sí, entonces ya se mostró, solamente que ahora hay que ver la parte de estrepto. Sí, este lado, exactamente, ya vimos esto del estáfilo y acá la parte del estrepto, que es un poco más la amplia, porque, ¿verdad? Acá por la beta hemólisis se tienen otros grupos, ¿verdad? Por la hemólisis de los glóbulos rojos, ¿verdad? Los beta hemolíticos se tiene que hacer otra vez una prueba, el PIR, y con ese, ¿verdad? De la bacitracina, y lo que dan positivo y negativo. Acá tenemos así para diferenciar el grupo A, que es el Streptococcus pyogenes, es del grupo A, ¿verdad? Y la hidrólisis del hipurato, la prueba de CAM se hace a los que dan negativo, ¿verdad? Para poder separar al grupo B que es el agalactie. Y por este lado se hace la biliesculina, ¿verdad? La biliesculina,
que el que da negativo, a ese se le hace el PIR para poder llegar finalmente al Enterococcus y al grupo D, ¿verdad? Y al que da PIR negativo, entonces queda como Streptococcus SB, beta hemólisis, que no pertenece al grupo A, B o D, ¿verdad? Y esto otro acá, me parece que me salté algunos, ¿verdad? Este que da acá ¿qué era este? En realidad, estas marchas siguen siendo marchas básicas, Sí, porque hay que realizar muchas más pruebas bioquímicas para la identificación de otros grupos. Por ejemplo, el del grupo A sigue siendo fácil porque existe el método de Lancefield para hacer de los beta-hemolíticos. Por aglutinación. Ahí tenemos hemólisis del grupo A. Después realizamos la prueba de PIR, que es una sustancia química que da positiva en piógenes. Le hacemos el disco de bacitracina. La bacitracina es un antibiótico que es igual a la novobiosina, que es sensible para bacitracina, y con eso podemos casi un 100% decir que es piógenes. En cuanto al grupo B, también esa misma lisis de Lancefield en los betamolíticos permite identificar como grupo B. La hidrólisis del hipurato, los Streptococcus agalactis son capaces de hidrolizar el hipurato de sodio. Y después una prueba que se llama prueba de CAM, que pone de manifiesto la hemolicina del Streptococcus agalactis, que se potencia con la hemolicina del Streptococcus aureus. Entonces, esas son pruebas, pero, por ejemplo, ya es más difícil para el resto de los estreptococos la identificación de especie. Así es, esto entonces es básico todavía. Vamos a seguir, me parece que hay una imagen de lo que dijiste. Esto es en cuanto a la coloración de Gram, ¿verdad? Que en medios líquidos, como es la sangre, sobre todo, o si se hace un cultivo en medio líquido, se ven las cadenas, ¿verdad? Pero acá está en la lesión, porque vemos acá neutrófilos, ¿verdad? Acá vemos que hay hematíes, y lo mismo entonces se observan acá. En esto, por ejemplo, se notan bien los diplococos, que están rodeados de un halo claro porque son capsulados. Recuerdan que el Streptococcus pneumoniae es un diplococo gram positivo capsulado, ¿verdad? Y eso se nota ya, por eso un frotis de líquido cefalorraquídeo que se puede hacer rapidito, si por ahí no se tiene la parte de serológica, se puede tener la imagen muy evidente, muy positiva, ¿verdad? Acá tenemos la parte de la hemólisis que ya hablamos también. Yo creo que esto podemos pasar nomás porque, bueno, sí, que es la base de la clasificación de los estreptococos, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Que dice acá Pneumococcus, pero realmente el nombre común es neumococo, ¿verdad? Es el neumonía, ¿verdad? Streptococcus pneumoniae. Comúnmente se lo conoce como neumococo, ¿verdad? Si bien acá se notan en las imágenes, acá se muestra unas imágenes más agrandadas también para que se puedan observar la cápsula. No sé si pueden ver ustedes qué tal se ve. Se ve bien, ¿verdad? Acá también siempre tiene un halo ahí bien definido, ¿verdad? Porque el colorante no colorea la cápsula. Entonces, por eso se ve como un halo claro. Y esta es la característica de las colonias del neumococo, ¿verdad? Que es por la cápsula que tiene, es Graciela que tiene esta capa mucilagenosa. Sí. Cuanto más gruesa es la cápsula, es más
mucosa en la colonia. Mucosa en la colonia, sí, exactamente. Entonces, por eso se ven así, ¿no? Y se juntan fácilmente, ¿verdad? Bueno, esta es la reacción de Kellum, ¿verdad? Que es lo que se hacía para confirmar. Se hacía, digo, yo no sé si hasta ahora se hace, ¿verdad? Sinceramente. No, se hacen generalmente pruebas de látex ahora Y ya. sí, porque esto luego en un principio se creía que el anticuerpo, o sea, que al agregarle el anticuerpo se agrandaba, se hinchaba la cápsula, pero es nomás la adherencia del anticuerpo a la cápsula lo que le daba esa apariencia de hinchazón en agregándole el azul de metileno, que es lo que se usa para colorear, porque se veía de un halo mucho más grande, ¿verdad? Que viendo en la coloración, entonces se hablaba del método de hinchazón, luego se le decía, porque Kellum quiere decir hinchazón en alemán, creo que es. Sí. Así es. Bueno. Y esta es la prueba de la optoquina, de la cual también ya hablamos, donde acá se observa otra vez el halo, ¿verdad? Alrededor del disco, ¿verdad? Y acá la resistencia, cómo se ve de acuerdo a cómo uno siembra en la placa, porque se le pone, acá hubo desarrollo de bacteria todo alrededor y acá, sin embargo, tiene el halo claro. Acá también se nota mucho mejor. O sea que eso ya es... Este sí es otra prueba de la solubilidad en bilis, ¿verdad? Que por la sustancia que tiene ahí la bilis, desoxicolato de sodio, ¿verdad? Se le hace un caldo bilis, le llamamos, ¿verdad? Al medio. Sembramos ese caldo bilis y si el estreptococo que se desarrolla allí, ¿verdad? Si se desarrolla el estreptococo, se va a enturbiar ese medio, ese caldo, y de lo contrario se va a producir la lisis del neumococo, ¿verdad? En caso positivo, y se queda transparente. Así es, ¿verdad? Sí. Sí. Esta Dale. prueba es el gol estándar, en realidad es el gol estándar y no la optoquina para la identificación de Streptococcus pneumoniae. Lo que hace es, la lisis depende de la autolisina intracelular del neumococo. Del neumococo. Cuando hay lisis, entonces el líquido permanece claro porque actúan las hemolisinas que destruyen a los neumococos. Uh-huh. En cambio, cuando es turbio, es porque esa bacteria no es un neumococo. No, es un neumococo, exactamente, sí. Esa es una prueba antiquísima, porque nosotros básicamente para neumonía, ese es malo lo que hacíamos. Pero sigue siendo el gol estándar para la identificación de neumococo. De neumococo. Bueno, y acá el test del látex en líquido cefalorraquídeo, que ya se habló también durante las clases anteriores, ¿verdad? Recuerdan los que expusieron sobre todo, ¿verdad? Que ya se habló de neumonía en ambos casos, ¿verdad? Streptococo B y meningococo, y también el neumococo, ¿verdad? Streptococo pneumoniae, ¿verdad? De la Haemophilus influenza, que todavía no dimos, ¿verdad? Y de la Escherichia cólica 1, ¿verdad? Que vamos a ver estos otros más adelante que producen neumonía, meningitis. Y entonces se utilizan estas pruebas para ir descartando eso, ¿verdad? Porque esto tiene muy buena sensibilidad y especificidad, o sea, son ideales y no requieren viabilidad de la bacteria. Sin embargo, para todo lo que se hace en cultivo, la bacteria tiene que multiplicarse, entonces tiene que estar viva la bacteria. Entonces las muestras, tienen que tomarse las muestras y sembrarse rápidamente para que no mueran esas bacterias. Entonces ya, porque ya no vamos a ver qué desarrollo tienen, ¿sí? Otros alfa hemolíticos diferentes a neumonía. Está acá el Streptococcus bovis, ¿verdad? Que es del mismo género, ¿verdad? Pero de otra especie.
y Se llama ahora Streptococcus galloliticus. Que ahora ya tiene ese nombre, ¿verdad? Ya Sí. se le cambió de nombre. ¿Cómo era que se llama? Galloliticus, Galloliticus y hay otra vez subespecies. subespecies. Bueno, Sí, que puede confundirse con un neumococo porque tiene colonias muy parecidas. sí, tiene colonias muy parecidas al neumococo, entonces está en el grupo ese, entonces hay que diferenciarlo, ¿verdad? Pero este es también un patógeno medio emergente, ¿verdad? ¿O Sí, no? Sí, es un patógeno que está relacionado con cáncer, con cáncer, sí, con cáncer cáncer de de colon. colon, Sí. cáncer, exactamente, sí. Bueno, acá muestra una placa que tiene un material respiratorio en agar sangre de carnero, ¿verdad? Esa es la sangre recomendada, ¿verdad? Y acá se ven, no sé si pueden notar, ¿verdad? Ellos, pero lo que se ven es distintos tipos de colonias, ¿verdad? Por lo menos dos hay. Sí, dos bien se notan, ¿verdad? Ese es el tema de cuando se trata de material respiratorio, ¿verdad? Ya sea de secreción nasal o de la faringe o el esputo, ¿verdad? Porque es de una zona donde hay otras bacterias, entonces a veces hay que utilizar medios que inhiban a la microbiota, ¿verdad? Cuando queremos que sobresalga la que queremos estudiar, ¿verdad? O tenemos que saber buscar Sí, en ese montón exactamente, de porque el bacterias. aspecto de la colonia también nosotros miramos, no sé, acá no está, creo que esa, porque pueden tener así que pueden ser arrugaditas, ¿verdad? Pueden ser puntiformes, tiene distintas características, ¿verdad? Y eso mirando acostumbrado, tiene que uno acostumbrarse a mirar las placas y mirar el aspecto, el color y hasta el olor que despiden a veces los cultivos, ¿verdad? Son característicos. Bueno, Sí. acá el grupo Viridans, que ya se dijo también que tiene varias especies, ¿verdad? De los Muy cuales varias, creo que... ¿eh? varias especies. Sí, varias especies. Y acá los que están en negrita parece que son las que más frecuentemente se pueden encontrar. U ocasionalmente me parece. No sé, también yo como no estoy mucho en la parte de hospital, no sé a veces si son comunes o no, son frecuentes o no. El mitis es el más Más frecuente. frecuente. Anginosus, intermedius, constellatus. Ah, ya, Sí. bueno. Y este es justamente el del Streptococcus anginosus que acaba de hablar la doctora, ¿verdad? Y acá tenemos en el cultivo a la izquierda y a la derecha vemos en la lesión, ¿verdad? Y ahora la clasificación de los beta hemolíticos, eso también ya se habló de la clasificación de Lancefield, ¿verdad? Y allí muestra, ¿verdad?, cómo se detectan los grupos A, B, C, D, F y G, ¿verdad? Cuando son beta hemolíticos hay que hacer la serología para ver a qué grupo pertenece, ¿verdad? Streptococcus piógenes, beta hemolítico, dice ahí, grupo A, ¿verdad? Está también a la izquierda, cómo se le ve ese parece que habrá sido de un caldo, ¿verdad? Creo que es la lesión. La lesión también, ¿verdad? Por el fondo, ese que tiene medio. Sí. Sí, y a la derecha la Perdón, placa, ¿verdad? La placa la con la beta, sí, hemólisis. y la hemólisis, la beta hemólisis. Y acá se ven a los discos, acá también tienen estos vienen en discos de papel, son, ¿verdad? Papel de filtro que están embebidos con una cantidad, una concentración definida del antibiótico, ¿verdad? Para Sí. poder estudiar exactamente la sensibilidad que tienen, ¿verdad? Y esta Streptococcus piógenes, ¿verdad? Acá muestra otra vez en el caso de la prueba del PIR, ¿verdad? Y acá
el medio este es el medio de Chapman también, ¿verdad? Sí, agarmanitol salado. El manitol, ¿verdad? Entonces el cambio de color, ¿verdad? Y acá, en este, ¿qué es lo que se ve? Medio líquido selectivo. Este es el Todd Hewitt. O similar. Ese es suplementado con antibióticos. Eso se siembra cuando uno tiene un microorganismo de una zona que está contaminada y que también quiere separarlo de la microbiota, ¿verdad? Principalmente, porque se hace en coprocultivo y en otros materiales que pueden. Entonces se le pone en ese para que se multiplique allí el microorganismo patógeno solamente, ¿verdad? El que estamos queriendo investigar. Para eso es, ¿verdad, Graciela? En este caso es para el Streptococcus agalactis. Cuando se busca en secreción vaginal o hisopado perianal para entre la 35 y la 37 semana de gestación en las mujeres embarazadas, para ver si el parto, porque la presencia de Streptococcus agalactis implica que la mujer va a ir a un parto por cesárea y no vaginal, por el riesgo y también va a recibir profilaxis, ¿verdad? Durante el parto, por el riesgo de la infección neonatal en los ya vimos, sí. Ya vimos ese caso también. Sí. En una de las, no sé también si era este grupo, pero bueno, acá está sobre el Streptococcus agalactis, ¿verdad? La hemólisis que produce, entonces es del grupo B. Y esta es la prueba de campo. La prueba de campo, sí. Que se hace con el estafilococo, ¿verdad? Porque el estafilococo también es beta hemolítico y el fenómeno que se produce es la unión del efecto de los dos, ¿verdad? En la hemólisis. La sinergia de las dos licinas, beta-licinas. Beta-licinas, sí. Se ve ahí en eso, sí. Y esta es la hidrólisis del hipurato, que es el caso del Streptococcus agalactis, sí. Y acá, bueno, ya está ese. Y acá. Ya aplicamos este. Sí, ya. Aglutinación y pruebas bioquímicas, entonces con equipos comerciales. Estas son cosas que vienen, las pruebas de aglutinación que ya se compran todos los reactivos, ¿verdad? Vienen con las plaquitas para colocar, en esta vez tiene el fondo negro, entonces se pueden ver la aglutinación. Acá la aglutinación está coloreada, así es que no hay problema, ¿verdad? Y estas son las plaquitas con las pruebas bioquímicas. Acá varias se pueden hacer así y se ve si hay crecimiento o si hay cambio de color y todo eso, ¿verdad? Que ya vienen unas placas todas preparadas que ya se siembran nomás y se ponen en la estufa, ¿verdad? Para el Streptococcus agalactis. El fecalis, ¿verdad? Ahí también se muestra la aglutinación que forma, ¿verdad? El fecalis. El tipo de colonia y acá también con la aglutinación. Esta es Enterococcus spp, ¿verdad? Que hay también varias especies acá y se forma también entonces cadenas. Por eso antes se la agrupaba ahí, ¿verdad? Pero ahora ya se tiene. Las pruebas bioquímicas se tiene la bilis esculina, ¿verdad? Que eso se hace es un medio también que tiene este color y cuando se produce la hidrólisis, acá no existe la hidrólisis, entonces no cambia de color. Y acá sí, ¿verdad? El producto acromático de la hidrólisis de la esculina, ¿verdad? Reacciona con el hierro, entonces por eso se oscurece el color, se ennegrece luego, ¿verdad? El cultivo. Entonces ese cambio de color es lo que a nosotros nos da la respuesta, ¿sí? Sirve para la identificación del género Enterococcus. Enterococcus, sí, exactamente, género Enterococcus. Identificación de Streptococcus, y esto otra vez es un resumen nomás de todos los medios.
Acá también tenemos el crecimiento ¿se acuerdan que la concentración de sal, ¿verdad? Generalmente no les gusta a todos los microorganismos, ¿verdad? Y acá tenemos el Enterococcus spp, cualquiera de ellos se desarrollan, ¿verdad? Pero el Streptococcus del grupo D no desarrolla en cloruro de sodio. Y esto, Dios mío, más chiquito ya es. No, esto es lo mismo, paso. Es lo mismo, sí, lo mismo. Y esto sí que realmente más Graciela lo que puede explicar con esto son los medios automatizados, porque esto yo ya no tuve oportunidad de trabajar con ellos, solo de mirarlo, solo de verlo en distintas partes, porque yo ya dejé todas esas pruebas bioquímicas que acaban de ver para los cocos positivos, para los cocos negativos, prácticamente se hacen muy pocas ya, porque existen aparatos automatizados como lo que ustedes ven, como por ejemplo el Vitek, que tienen estos cassettes acá a la derecha, abajo, en la parte inferior, que tienen ya cada pocillito, son micropocillos, es un cassette que tiene micropocillos, y acá en este cassette existen 60 pruebas diferentes, no es luego 5, 6, 60 diferentes. Acá se hace, no se puede hacer, por ejemplo, coagulasa, catalasa, eso hasta ahora se sigue haciendo en forma manual, pero por ejemplo, todos los azúcares, el PIR, la optoquina, todo eso se hace dentro de este cassette. Se coloca en un aparato que hace el análisis de lo que en 6 horas, 10 horas, 12 horas, y luego en una pantalla de la computadora aparece la posible identificación del germen. Esto acorta los tiempos y aumenta la posibilidad de una mejor identificación. Ya tienen más aparatos automatizados y este sigue siendo un método manual. Ahora, bacilos positivos. Ah, bueno, ahí. ¿Es cortito, por suerte? Sí, ese es cortito, ya. Entonces, ellos ya dijeron, eso voy a seguir nomás, yo, sí. Entonces, acá ya hablaron de esta de la clasificación, los esporulados y los no esporulados, ¿verdad? Los esporulados pueden ser aerobios y anaerobios, ¿verdad? Entre los aerobios tenemos me pasaste, el Bacillus, el género Bacillus, y anaerobio el género Clostridium, de los cuales yo también sé. Y entre los no esporulados hablamos hoy del Corynebacterium, ¿verdad? O sea, el caso clínico que se presentó. Y después están los otros, ¿verdad? Ahora sí seguimos. Bacilos no esporulados, entonces tenemos acá la fotografía como se ve al microscopio, ¿verdad? Es realmente esta es el esquema como se ve en el microscopio electrónico, ¿verdad? Que se nota perfectamente que tienen esa estructura interna, ¿verdad? Siguiente, Graciela. Ahí, bueno. Y acá a la derecha tenemos como nosotros los vemos, ven que la autora ya dijo, hoy parece letras del alfabeto chino, ¿verdad? A veces están en empalizada, pegaditos uno al lado de otro, como un cerco. Acá aparece una letra B, a veces parece Y, a veces parece L, etcétera. Bueno, por la forma en que se disponen. Por eso se habla de corineiforme, ¿verdad? Porque tienen la forma del Corynebacterium, son varios. Pero el que nos interesa ya vimos hoy también, ¿verdad? Siguiendo. La muestra también, ya mostró el compañero, ¿verdad? Que en el caso que él presentó, tomaron el material de la faringe de la zona donde están estas placas, ¿verdad? Es una placa que está fuertemente adherida, eso también ya llama la atención para diferenciar de otras. Y
se toma ahí el material lo mejor que se pueda, ¿verdad? Porque a veces con los chicos sobre todo es un problema. Bueno, con un hisopo se toma el material. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está diciendo o no? Bueno, y este es el aspecto de la colonia que tiene en un medio al cual se le agrega telurito de potasio, porque eso hace que acá se forman las colonias de color negro, ¿verdad? Cuando existe el Corynebacterium. Siguiendo. Este ya visto. Son catalasas positivas. Sí, son catalasa positiva también, es cierto. Eso olvidé decir. Y estos corpúsculos se llaman corpúsculos metacromáticos, lo que tiene que también se puede hacer una coloración especial para que se puedan ver de este color violeta. Se ven ahí en los corpúsculos que parecerían unos gránulos, ¿verdad? Entonces, con el azul de metileno de Leffler. Ese, recuerden acá, este también se lee o se lee también, el Leffler. Y la prueba de la ureasa, que para diferenciar el Corynebacterium urealyticum de otras especies, porque se siembra en un medio caldo urea, ¿verdad? O agar, acá tenemos las dos formas, ¿verdad? Líquido o sólido, ¿verdad? Y ven cómo se desprende la ureasa, ¿verdad? Desprende la urea, entonces se tiene la coloración fucsia, ¿verdad? Que se hace más fuerte. Entonces, esta es la forma de diferenciar, por eso es su nombre urealyticum. Desdobla la urea, ¿sí? Y la otra es la Listeria monocitógenes, que a diferencia de lo que vimos hasta ahora, esta bacteria sí tiene flagelos, ¿verdad? Tiene flagelos, vemos acá. Entonces, son gram positivas, ¿verdad? Beta amolíticas también son las colonias. Siguiendo. Acá se ve la coloración en la lesión. Se nota que son bacilos cortos. Se dan cuenta como algunos parecen hasta redonditos, ¿verdad? De tan cortos que son, pero depende del lado que se le enfoque, ¿verdad? Y produce entonces beta hemólisis, ¿verdad? El análisis de laboratorio, entonces la coloración de Gram, la prueba de CAM también se hace, ¿verdad? La prueba de la catalasa y la prueba de la motilidad. La prueba de la motilidad se nota haciendo, sembrando en el medio. Ven ustedes acá cómo el tubo que se sembró, si la bacteria se queda ahí en el lugar donde se metió el lanza, ¿verdad? Solamente ahí desarrolla, esa bacteria no es móvil. Sin embargo, cuando es móvil, se enturbia alrededor del medio. Por más que se note ahí donde se sembró, lógicamente hay más concentración, pero el resto del medio se enturbia. Y acá está la prueba de CAM también, que ya vimos que se hace también con el estafilococo y la prueba de la coagulación, de la hemólisis, ¿verdad? Acá tenemos un esquemita donde se tienen los bacilos gram positivos, cómo diferenciar entonces la especie Listeria monocitógenes, ¿verdad? Que da la prueba de catalasa positiva, la hemólisis beta, el cloruro de sodio también, con el cloruro de sodio da positivo, la bilis esculina, la motilidad que ya vimos y el CAM, ¿verdad? El PIR da negativo. Y así el Enterococcus fecalis, sin embargo, da catalasa negativa, pues ya sabemos eso también, ¿verdad? Y el agalacti. Y la hemólisis son tipo, bueno, ya está. Se nota bien la diferencia, ¿verdad? Y acá la familia Bacilacea, que son bacilos gram positivos esporulados, género Bacillus y Clostridium, de los cuales ya hablamos también, y
Esta es la coloración. Acá se ve arriba, vemos la fotografía del microscopio, ¿verdad? Electrónico, por eso se nota bien la estructura y cómo tienen la forma de las esporas. En los esporulados tiene importancia si la espora es central o es ecuatorial, que está más hacia, o está en uno de los extremos, como en el caso del tétani, ¿verdad? Y esto no se colorea, ¿verdad? La zona de la espora no se colorea. La siguiente, no sé si ahí están las... Acá tenemos, ¿verdad? En el caso del Clostridium tétani, ¿verdad? Que se nota bien la morfología. Esto, por ejemplo, es bien característico porque la espora es bien terminal. Se nota bien terminal, le da la forma de palillo de tambor. Es ironías del destino. Que parecería que nosotros vamos a diagnosticar por la presencia haciendo una coloración de Gram, ya podemos decir, porque no hay otro que tenga esa morfología. Y no podemos hacerlo porque generalmente la infección esta bacteria no es invasiva. Entra en la puerta de entrada, se queda en la herida donde se contaminó y ahí ingresa. Y allí segrega su toxina, que es muy potente, y la toxina es la que entra al sistema circulatorio, en la parte del sistema nervioso, ¿verdad? Porque es neurotrópica y se va hasta el sistema nervioso central. Entonces, no es el diagnóstico, es más clínico, no se hace por laboratorio en este caso, ni buscar anticuerpos ni nada, porque eso no da ya tiempo, ¿verdad? Bueno. Acá después habla del otro, el perfringens, que ya se explicó, ¿verdad? Que puede presentarse en las heridas, ¿verdad? En la piel, en las heridas, y produce la gangrena, o sea, se produce una necrosis del tejido, ahí no hay oxígeno y entonces como son anaeróbicos, entonces ahí ellos se multiplican y segregan también su toxina que producen gases, ¿verdad? Por eso se llama gangrena gaseosa, porque esto se vuelve crujiente, ¿verdad? Bueno, y esto para hacerlo cultivo tenemos que hacer en medios de anaerobiosis. Acá tenemos la foto de una jarra de anaerobiosis donde se pone una sustancia que pueda reducir el oxígeno que hay en el ambiente. Entonces ahí colocamos las placas sembradas, cerramos y esta reacción hace que se acabe el oxígeno de este ambiente y para que se pueda desarrollar la bacteria. Entonces, por eso también es importante saber qué vamos a buscar. Y otra vez de la parte que también automatizada que ya habló la doctora. Sí, que todos prácticamente estos bacilos esporulados, anaerobios, se hace el cultivo y después directo se coloca en estos medios automatizados, estos cassettes automatizados, y directamente en la computadora sale el nombre de la bacteria. Ya no necesitamos hacer un montón de pruebas. Terminamos. Wow. Bueno. Con eso terminamos la parte